El planteo de Zelensky aceptando una resolución que por lo bajo claramente no lo deja satisfecho, pero que es entendible porque admitir a un país que está en guerra sería prácticamente una locura, sobre todo teniendo en cuenta que está en guerra con una potencia nuclear de las características de Rusia. Bueno, pero para analizar todo lo que ha dejado esta cumbre de la OTAN, estamos en comunicación con Gilberto Aranda, que es analista internacional, doctor en estudios latinoamericanos y profesor visitante de la Universidad Autónoma de Madrid. Gilberto, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola, muy buenos días a ustedes por acá, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gilberto, a ver, ¿qué le parece lo más importante que ha dejado esta cumbre de la OTAN en Vilna? Bueno, yo creo que principalmente dos cuestiones. El fin de del condicionamiento a Suecia, un país que tiene 2 siglos de tradición neutral y que producto de su interacción bilateral con Ankara, con Turquía, ha logrado de alguna manera el acuerdo para su próximo, y yo diría, acelerado ingreso. Es decir, ya podemos hablar que son 32 los miembros de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, iniciado en Estados Unidos en el año 49, en Washington, y por lo tanto es ciertamente la mayor organización securitaria del mundo, que va delineando sus nuevas amenazas. Si en el siglo XX era básicamente la Unión Soviética, hoy, tal como ha dicho usted, ya está con el ojo puesto en China como un competidor y eventual adversario. Y lo otro es lo que ha ocurrido respecto de Ucrania, desde luego. Escuchábamos ayer al presidente Zelensky hablar de la decepción que le produciría no tener una invitación concreta y un cronograma específico, lo que evidentemente no ha ocurrido. Si ingresara Ucrania, en forma automática, se podría aludir al artículo 5, lo que significa que el ataque contra uno de los componentes de la alianza es contra todo. Eso evidentemente sería un gran riesgo, pero en su lugar, si bien no hay un cronograma específico ni una invitación concreta, hay una serie de acuerdos de seguridad bilaterales y además el compromiso del G7 invitado para blindar a Ucrania y transformarlo en un verdadero puerco espín respecto a eventuales guerras y las eventuales agresiones externas. Estoy diciendo que Ucrania se ha transformado en el país de alguna manera que recibe mayor cantidad de apoyo por parte de Estados Unidos y Occidente, quizás comparable con lo que pasa en Israel en otro escenario. Clarísimo. A ver, quiero arrancar por la cuestión Suecia, que obviamente es muy significativa. ¿Se puede no interpretar la adhesión ya totalmente cerrada de Finlandia y ahora que se suma de Suecia, es la adhesión de estos dos países históricamente neutrales a la OTAN, ¿se puede no interpretar como una derrota geopolítica para Rusia, como algo que muestra que esta invasión ucrania termina teniendo un efecto, por lo menos en este plano, negativo? Desde luego tuvo efectos no considerados por Moscú. Ya incluso la planificación de la operación, la así llamada operación especial, pensada para que durara un par de días o semanas y que ya estaban más de 500 días, eso ya es un signo de que las cosas no salieron como fueron planificadas. Pero por supuesto, en un ámbito más geopolítico, el hecho de que dos potencias neutrales se decantaran por su ingreso a la OTAN, y en el caso de Suecia, insisto, con 2 siglos de histórica neutralidad, eso la verdad es que habla de, yo diría al menos un resultado adverso al que planeaba y esperaba Moscú. Ahora, voy a considerar que son 32, y aun cuando es importante, esto tiene que ser ratificado por el Congreso turco. Esto es Claro. bien importante decir. Lo que va a ocurrir, pero tiene que ocurrir en los próximos días, si no vamos a esperar un poco más. Sin lugar a dudas, estos 32 aliados hablan de un bloque sólido en expansión, y si bien yo soy de los que pienso que el poder de Estados Unidos se ha ido no diluyendo, pero sí relativizando respecto a la emergencia china, es decir, tenemos dos competidores que pesan casi lo mismo hoy por hoy. La verdad es que el declive, en mi opinión, es mucho más pronunciado por parte de Rusia, que la vemos con un músculo tremendo y la vemos en campaña, pero la verdad es que si bien se muestra muy fuerte respecto a su llamado extranjero próximo, la verdad es que no ha podido
asegurar el caso ucraniano, que era vital para la estrategia de Putin. Ahora, yendo al tema Ucrania, ¿era esperable un desenlace diferente? Digo, había habido mucha expectativa, yo creo que más que nada, sobre todo desde los sectores que y se ven más influidos, si se quiere, por la propaganda ucraniana, planteaban como que era posible otra cosa, pero ¿era realmente viable una alternativa a lo que hizo la OTAN? Yo pienso que no. La verdad es que esas expectativas son a menudo nutridas, alimentadas por podríamos decir, todo el grupo, la batería de diferentes respuestas de los países que componen la OTAN. La verdad es que una mirada era la de Estados Unidos y si se quiere, Francia, Alemania e Inglaterra, y otra es la de los países bálticos y de Polonia, que hablaban de un cronograma inmediato. Es decir, hay distintas miradas respecto de cada uno de los integrantes. Por supuesto que para los países próximos a Rusia, como los países bálticos o Polonia, que son vecinos, la verdad es que ellos quieren que cuanto antes ingrese Ucrania mejor. Pero la verdad es que esto era muy delicado. Por lo tanto, se habla de condiciones, una serie de condicionamientos que tienen que cumplirse, que, dicho bien claramente, ingresará cuando termine la guerra. Claro. De cualquier forma, a mí me parece que han habido avances para Ucrania. No solamente se ha creado un consejo OTAN-Ucrania, sino que se van a implementar y se van a firmar una serie de acuerdos especiales, bilaterales, donde el G7 tiene una voz protagónica, que van a blindar en muchos sentidos a Ucrania y van a garantizar que la asistencia militar no concluya con cambios de gobiernos, que eso es lo que puede pasar. Y lo que le preocupaba a Ucrania es que un cambio de gobierno, por ejemplo en Estados Unidos, lo afectara. Al ser firmados estos acuerdos por el G7, eso va a ser más difícil y por lo tanto la provisión de asistencia militar lo más probable es que continúe hasta que se acabe la guerra. Por lo tanto, es cierto que no cumple las expectativas de Ucrania, pero yo diría que las apuestas son bastante altas y se le está dando un tratamiento que prácticamente no hay otro país en el planeta, a excepción del que ya mencioné, tiene esa atención como el que tiene en este momento Ucrania. Claro. Por último, me quiero meter con el tema China. Quiero leer la parte de la declaración que terminaban aprobando los 31 miembros, que dice: las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de China desafían nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores. ¿Qué hay que interpretar de esto? Bueno, que el bloque se aglutina para defender su determinada perspectiva del mundo, que es un orden liberal y multilateral. Yo voy a ser un poquito sarcástico y decir, ojalá siempre lo cumplieran cada una de las potencias, porque si lo cumplieran y lo llevaran siempre al pie de la letra y no hubiera otro tipo de intereses nacionales y fueran realistas, la verdad es que probablemente el bloque la adhesión sería mucho más alta que la de los países miembros de la OTAN. Pero en este caso implica la voluntad férrea de defender una forma también de vida, una cultura y por supuesto una competencia comercial que probablemente va a ser sin cuartel. Ahora, China es un país que ya no voy a hablar de que es un país emergente, es un hecho China, y la verdad es que la ascendencia que está teniendo en distintas regiones, en la latinoamericana, para no ir más lejos, sorprende. La verdad es que vamos a tener una competencia muy cerrada y esperamos que sea en lo comercial. Porque la verdad es que si fuera de otro tipo, eso sería tremendamente delicado. Gilberto, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ustedes.